Primero es importante poder reconocer a nivel, digamos, histórico y social como las mujeres hemos estado en un lugar de desventaja por esta división sexual del trabajo que se hizo en algún momento respecto a roles y estereotipos que se debían cumplir, ¿no? La mujer muy ligada al ámbito de lo doméstico y de lo familiar, y el hombre en el ámbito de lo público. Eso ha marcado, digamos, rumbos en donde la mujer ha estado como segregada en esos espacios exclusivamente, y la verdad que es importante poder reconocer que esas desigualdades que se basan como en las diferencias sexuales debemos romperlas, entenderlas como construcciones sociales, desnaturalizarlas y poder empezar a valorar todo el aporte que puede hacer una mujer en diferentes espacios, digamos, no solo ligado al ámbito de lo doméstico. A nivel de las industrias, o sea, también hay estudios que marcan, ¿no? Los espacios laborales más feminizados justamente tienen que ver con las tareas domésticas, la enseñanza, la salud, y todo lo que tiene que ver con industria, innovación, tecnología, son espacios súper masculinizados. Justamente tiene que ver con esto que decía anteriormente, de esos roles y estereotipos de género que histórica y socialmente han marcado una división, y cuesta que las mujeres puedan ocupar esos espacios, pero justamente porque esos sesgos de género son lo que impiden que las mujeres podamos ocupar lugares en el espacio de la industria, de la tecnología, de la innovación. Sabrina Medina hablaba de los tratados internacionales que se han ido conformando en los últimos años, también en el país y también en la provincia, para impulsar de alguna manera a través de legislaciones la posibilidad de que los distintos géneros entren a las empresas. Hoy por hoy hay un montón de normativas que nos amparan, que nos ponen como un paraguas interesante para poder decir, bueno, hay derechos, ¿sí? Todos tenemos derechos, todas las personas tenemos derechos, pero hubo que pensar en normativas específicas que aclaren que las mujeres teníamos los mismos derechos que los varones, ¿sí? Convenciones internacionales de rango constitucional que vienen a hablar de la discriminación contra las mujeres, de la violencia, ¿sí? De pensar ámbitos libres de violencia, de acoso, y todas estas normativas que, como te digo, son tratados internacionales de rango constitucional, normativas nacionales, hacen hincapié en la discriminación que existe en el ámbito de lo laboral y cómo revertirlo, cómo pensar en revertir estas situaciones donde las mujeres estábamos históricamente en un pie de desigualdad respecto al varón, y bueno, cómo empezar a visibilizar esas situaciones y poder trabajarlas para erradicarlas. Entonces, si bien esto se ha avanzado mucho en el ámbito de lo público, hoy por hoy el cambio de paradigma, el contexto social también nos está marcando, digamos, un pulso en el sentido del ámbito de lo privado, de las organizaciones empresariales, que también han estado siempre o mayoritariamente dirigidas por varones, compuesta en su plantel por varones o mujeres que ocupaban determinados roles que se vinculan a los que desarrollamos también en el ámbito de lo doméstico, ¿no? Cuidado, limpieza, tareas más administrativas. Entonces, insisto, poder visibilizar esta diferencia, poder pensar en generar oportunidad, igualdad de oportunidades, poder valorizar el trabajo, los aportes, la mirada que puede incorporar la diversidad de talento humano, ¿sí? Hablamos de mujeres, podemos hablar del colectivo LGBT también, que no tenemos muchas veces las mismas oportunidades de acceso, pero, insisto, tiene que ver con estas cuestiones de seguir sosteniendo algunos sesgos o prejuicios vinculados a qué trabajos
hay destinado para mujeres y qué trabajos hay destinado para varones, que tiene que ver con una construcción social y es desterrar esa idea y poder habilitar y reconocer que las habilidades van más allá del género de la persona. Pero el tema va mucho más allá de normativas vigentes. El tema principalmente es por qué las mujeres no pueden hacer tareas que antes supuestamente eran de los hombres, o por qué también los hombres no pueden hacer tareas que eran específicamente para las mujeres. Y ese es el punto. ¿Cuál es la ventaja de tener una visión de género en el sector privado? Las mujeres salimos al ámbito de lo público, del espacio público, ¿sí? En distintos lugares de trabajo, pero al interior de las familias y de lo doméstico seguimos sobrecargadas con las tareas domésticas y de cuidado. Incluso los estudios marcan que utilizamos el doble de cantidad de horas que los varones para estas tareas. Y esa es una de las causas por las cuales las mujeres hemos estado accediendo a trabajos informales, precarizados, part-time, digamos, porque es difícil conciliar la vida familiar de cuidado que recae fuertemente sobre las mujeres con el espacio de lo público. Que las empresas puedan empezar a reconocer estas problemáticas, la existencia de esta brecha salarial, que puedan empezar a pensar políticas para la conciliación entre lo familiar y lo laboral, implica poder abrir la oportunidad a incorporar diversidad de mirada, multiplicidad de ideas, ¿sí? Se habla mucho, digamos, respecto al impacto positivo que tiene para las empresas tener grupos, planta personal diversa, ¿sí? No solo masculinizada ni solo feminizada, sino hablar de la diversidad de talento humano, la multiplicidad de mirada, la variedad de ideas. Eso impacta en creatividad, eso impacta en fidelidad por parte de la planta de empleados y también empezar a reconocer el tema de la diversidad hacia adentro y hacia afuera también, ¿no? Quienes pueden ser posibles consumidores, sentirse atendidos, entendidos, reconocidos, valorados, digamos, cuando la empresa en su imagen, en su comunicación interna o externa, empieza a incorporar la diversidad y empieza a incorporar también la figura de la mujer en espacios de toma de decisiones, por ejemplo, y demás, se empieza a valorar distinto. Por eso digo, tanto desde la planta de empleados y empleadas como de destinatarios que empiezan a valorar quizás más esa empresa, a reconocerse, a identificarse, a consumir, a pensar se valora la trayectoria de la empresa, hay un reconocimiento social distinto. Que las empresas también puedan pensar en ambientes libres de violencia y discriminación o de acoso, que es una problemática que está muy instalada también e invisibilizada. De hecho, hablando de las normativas, el convenio 190 de OIT lo marca muy fuertemente a esto de pensar en espacios libres de violencia y discriminación o acoso. Incluso dice que la empresa tiene que tener una comunicación clara de tolerancia cero hacia estas problemáticas. Y eso también redunda en espacios respetuosos, espacios amigables, espacios donde se puede trabajar con mayor libertad, donde las personas pueden expresarse tal cual son y sentirse contenidas, digamos. Insisto, tiene que ver con la posibilidad de devolverle a la empresa también esa contención, ese respeto y eso genera equipos estables, liderazgos también creativos y estables. Bueno, es un... OCAD Drones. Toda la tecnología de drones al servicio de la ingeniería y la construcción. OCAD Drones. Reduzca tiempos en levantamiento de datos y maximice la precisión con un procesamiento profesional.
CAT Drones. Hacemos la primera pausa en el programa, enseguida más adelante vamos a seguir hablando con Sabrina Medina, pero también vamos a hablar sobre contratos de colaboración para las empresas y sobre todo para las pymes. Ya volvemos. Volvemos a la nota con Sabrina Medina para hablar sobre género y perspectiva de género en el sector privado. Empezar cuando dimos un dato que solamente el 5% del personal en las industrias es del sexo femenino, contra un 95% de hombres trabajando en la industria, es una tarea bastante difícil porque generar los ambientes y dar esos primeros pasos es sumamente complicado. Es un desafío súper interesante la gestión de la diversidad, ¿sí? Porque la empresa puede tener la predisposición para incorporar mujeres, personas LGBT, pero también puede, si no hay un ámbito propicio de recepción, cuando son ámbitos tan masculinizados o históricamente han estado conformados de determinada manera, puede generarse algunos conflictos. Y bueno, eso tiene que ver con gestionar la diversidad. Sí, incorporo mujeres y personas LGBT, pero también trabajo hacia adentro con una política clara respecto a cómo va a ser, digamos, incorporar una mirada distinta, formas de estar distintas, incluso a veces hasta lo estructural, digo, la parte de la estructura física, que no, en algunas empresas no hay baños diferenciados o no hay espacios para cambiarse o para descansar o diferenciados. Bueno, también implica muchas veces para las empresas adaptar. Y así como dijimos recién que trabajar sobre la diversidad de género en las empresas es un desafío importante, también cuando se comienzan a dar estos primeros pasos, los resultados son rápidamente positivos. Insisto, incorporar, digamos, no hay como mucha discusión en este sentido, tener diversidad de ideas, mirada, eso implica poder mirar la situación o lo que se quiera resolver desde distintos puntos de vista, habilitar a que todas las personas puedan opinar o dar su punto de vista. Impacta, esto también está muy, muy estudiado y comprobado respecto a las ventajas competitivas que eso genera en la elaboración de productos, en la innovación, en la creatividad, en las formas en que se dan a conocer y cómo llega eso al público, a las personas que consumen, ¿no? Servicios, productos. Podemos ver que han cambiado en un montón de empresas las formas de comunicación, la imagen, incorporar familias diversas, diferentes tipos de vínculos o relaciones que se muestran muchas veces en distintas publicidades, digamos. Eso hace que se pueda llegar a mayor cantidad de gente y claramente eso impacta positivamente en consumo, en adherencia, en respeto, en trayectoria, digamos, reconocimiento de la trayectoria de la empresa. Y entre todos estos cambios que se están dando, vemos como un caso muy particular y que está en la visión de todo aquel que anda en la calle más de 5 minutos, es como las mujeres han empezado a jugar el fútbol y a copar las canchas de fútbol. Lo mismo pasa con una cantidad de otras profesiones. Mujeres que están empezando a manejar camiones, como hemos visto el año pasado, o también empezando a meterse en la industria de la construcción, industria que otrora era directa y exclusivamente para hombres. Es entender que esas desigualdades estuvieron siempre justificadas en una diferencia sexual, es decir, por ser mujer no podés manejar un camión, ¿entendés? O por ser varón no podés cuidar de un niño. Bueno, no, estas cuestiones, así como hay, digamos, roles y estereotipos hacia las mujeres, también existen hacia los varones. Pero bueno, por eso es poder entender que eso tiene que ver con construcciones sociales, poder socializar a niños y niñas en la igualdad de oportunidades,
en la posibilidad de juegos que son las primeras formas de socializar, donde no habría que establecer diferencias, ¿sí? Si pensamos en los juegos o juguetes que le damos a los niños, me voy un poco para atrás para entender, ¿no? A las niñas se le da un bebote, se le da la cocinita, la escobita, el coche, y a los niños se le da el auto, la pelota, los ladrillitos, donde se ponen en juego la creatividad, las armas, juegos donde, digamos, implican más liderar, dirigir, poner en juego su fuerza, su destreza, y las niñas todo lo contrario. Entonces, digamos, eso ya nos va marcando mensajes diferenciados, valoraciones diferenciadas, ¿sí? El trabajo de lo doméstico y de lo privado como un espacio donde no requiere ninguna remuneración por lo que se hace, el espacio de lo público sí, de la productividad. Y esas son como las expectativas sociales, ¿no? Hay un mensaje claro a esa niña respecto de cuáles pueden ser sus aspiraciones y cuál es la expectativa que la sociedad tiene de esta niña. Y al niño lo mismo, cuáles pueden ser sus aspiraciones y qué se espera de él, qué se espera socialmente del rol que tiene que cumplir. Entonces, desde esa base es que se empiezan a generar oportunidades o desigualdades. Y por eso también pasa que muchas veces las mujeres, incluso también hay algunos estudios que marcan que las niñas alrededor de entre los 11 y los 13 años en la escuela empiezan a desvincularse de las ciencias duras, por decirlo de alguna manera, matemática, tecnología y demás, sino que están más incentivadas a la literatura, a las ciencias naturales, y tiene que ver con todo esto. Entonces después pasa que llega un momento en que no es una oportunidad o no es un lugar al que aspiramos las mujeres, porque nos han dicho repetidamente y a lo largo de nuestra vida que esos lugares no son para nosotras, que son para los varones, que son los lugares donde se necesita fuerza, destreza, seguridad, características que tienen que ver con el liderazgo. Las mujeres estamos más vinculadas a lo emocional, no tanto a lo racional, y eso como que no nos daría la posibilidad de negociar, de tomar decisiones con firmeza, ¿sí? Poder entender que esas desigualdades están basadas en diferencias sexuales y es eso lo que tenemos que desterrar. Y como digo, empezar a educar a niños y niñas en igualdad de oportunidades es a futuro una ventaja enorme para poder pensar en oportunidades y en reconocer que todas las personas tenemos las mismas capacidades y no tiene que ver con el género, sino que tiene que ver muchas veces con cómo se estimula más hacia un rubro, hacia un sector, a los varones y hacia otro a las mujeres. Era como para poder llegar a esos espacios jerárquicos había que masculinizarse y tener esos rasgos para sentirse respetada y para que el resto respete, ¿no? Quién era la persona que tomaba las decisiones. Creo que hoy el contexto habilita un poco más, se empieza a hablar, se empieza a entender que no es necesario, digamos, que podemos dirigir de otra manera que no tenga que ver con las formas que han utilizado los varones. Entonces me parece que a eso que decís tiene que ver con esto, de que bueno, podemos guardar también seguir sosteniendo formas que tienen que ver con la feminidad, digamos, y eso no implica que seas más débil, que seas menos, que tengas menos capacidad para liderar o que no seas tan racional o que las emociones te nublen y no puedas dirigir un espacio. Pero bueno, creo que el contexto también se ha avanzado mucho, si bien falta bastante, se ha avanzado muchísimo y creo que también no es que ahora haya, se empiece a visibilizar, digamos, ha habido muchas mujeres que han ocupado trabajos en empresas, que han trabajado históricamente o que su único trabajo ha sido
en ámbitos de organizaciones empresariales, pero han sido invisibilizadas. Y eso también es un componente que hace que las nuevas generaciones, las niñas o adolescentes, no tengan quizás una referente. Entonces a veces es como inimaginable. Si alguna niña se está preguntando por seguir una carrera más tecnológica, pero ve que no hay referentes femeninas, digo, no voy a un extremo, un ejemplo, pero es importante también para las nuevas generaciones poder mostrar que sí existen mujeres que trabajan en espacios organizacionales, empresariales, que lideran, que toman decisiones, que están vinculadas a la tecnología, a la industria, a la innovación, porque eso también incentiva a nuevas generaciones a decir, bueno, es un camino viable, puedo aspirar a esto, también puedo ser parte de ese espacio, digamos. Y si hay algo que garantiza que una mujer esté liderando una empresa es la visión y la perspectiva para seguir incorporando esta diversidad de géneros adentro de una empresa, porque se dan cuenta rápidamente por el lugar desde donde vienen de lo que se puede aportar con las múltiples miradas que existen de esta manera. Yo creo que cuando hay mujeres liderando, la diversidad de la igualdad de oportunidades y la diversidad en el personal y demás, eso es como que ya está garantizado, ¿sí? Tenemos como esa mirada más abierta de generar diferentes oportunidades. Creo que las empresas que están lideradas por mujeres seguramente pueden faltar algunas cuestiones, pero me parece que hay un avance en esto, en ya garantizar diversidad, en ya garantizar una comunicación distinta, en el acercamiento por ahí al personal que trabaja en las empresas, el poder contemplar determinadas situaciones, reconocer la particularidad de determinados grupos, ¿sí? Empatizar tanto con el plantel de empleados y empleadas como con el público o posibles personas consumidoras. Hay un avance o un poco más de desarrollo en ese sentido. Y el otro tema es qué pasa con los hombres cuando se chocan con mujeres que lideran, con mujeres totalmente empoderadas y que salen a negociar de igual a igual, incluso hasta con muchas más ventajas en algunos casos. No sé si se puede generalizar, creo que cuesta por parte de determinadas masculinidades más hegemónicas reconocer que las mujeres también pueden estar liderando, pueden tomar decisiones, pueden negociar, digamos, puede que cueste verla en ese lugar, puede que cueste a veces entender que se lo ganaron a partir de su formación, de sus capacidades, pero bueno, por eso digo, no se puede generalizar. También entiendo que hay muchísimos varones que respetan perfectamente estos roles y que acompañan y que entienden que cualquiera puede ocupar esos espacios. Pero sí, digamos, hay resistencias a ceder espacios de toma de decisiones, resistencias a ceder jerarquías, resistencias a ceder lugares, como digo, que históricamente han sido ocupados por varones, entonces cuesta un poquito. Evidentemente, este es un tema que empieza a meterse de a poco en las empresas, pero que no tiene marcha atrás en lo más mínimo. Y es una de las situaciones que cada vez vamos a tener que acostumbrarnos a los que no les guste, pero que sinceramente va a generar una cantidad de oportunidades y visiones y crecimientos distintos a cada una de las áreas. Fácil todavía no está, porque falta mucho. Reconocer las habilidades, las capacidades, reconocer, habilitar ese espacio. Por eso digo, me parece que muchas veces lo que cuesta es ceder los lugares de privilegio que tienen todavía los hombres en determinados espacios.
Creo que el hecho de que se hable, que se visibilice, que se empiece a mostrar, que hay un conjunto, digamos, de políticas en este sentido, de distintos sectores, de lo público, de lo privado. Creo que eso sí facilita, digamos, que de manera conjunta se vaya avanzando. Por eso digo, tanto del ámbito de lo público, que bueno, ha sido donde más se han trabajado estas temáticas, pero entiendo que las empresas hoy empiezan a reconocer este cambio de paradigma, esta demanda social, y empiezan a entender que es un camino posible. Nosotras damos capacitaciones, trabajamos en la sensibilización, en poder reconocer la importancia de incorporar la perspectiva de género en las empresas, y detectamos que hay mucho interés. Son temas nuevos, les resultan novedosos, porque bueno, insisto, quizás es un ámbito en el que no se ha trabajado tanto, pero ahora se empieza a abrir el juego también en este espacio, y como digo, hay mucho interés en saber cómo hacerlo, cómo desde la comunicación interna o externa, cómo llegar a diferentes grupos y colectivos, cómo pensar una convocatoria de trabajo y cómo hacer realmente una selección de personal en igualdad de oportunidades. Bueno, todo eso estamos acompañando también en situaciones de violencia o de acoso, que son temáticas que le preocupan mucho a las empresas. Bueno, cómo trabajamos muchas veces en pensar protocolos de intervención en base a la idiosincrasia de la empresa, ¿no? No es todo lo mismo, no en todas las empresas se debe intervenir de la misma manera. La articulación con el espacio público, que es donde funcionan los organismos de protección y de sanción. Esto también hace, ¿no?, generar espacios libres de violencia, hace que la persona trabaje con más tranquilidad, que pueda sentirse protegida si le pasa algo. Son situaciones que por ahí, insisto, están muy invisibilizadas, pero se dan muchísimos casos de acoso, de discriminación. Entonces, bueno, sí es un camino de ida, como decís, en el sentido de que abrir el juego en este sentido implica comprometerse